Procesos reversibles se definen como aquel proceso que se puede invertir sin dejar ningún rastro en los alrededores. Es decir, tanto el sistema como los alrededores vuelven a sus estados iniciales una vez finalizado el proceso inverso. El proceso reversible solo es posible si el intercambio de calor y trabajo neto, entre el sistema y los alrededores es cero para los procesos tanto original e inverso. Es decir, si ocurre un proceso de manera original en una dirección y no hay intercambio de calor ni trabajo entre el sistema y alrededores, en esa dirección no hay intercambio. Y si se invierte el sentido de ese proceso, tampoco va a haber un intercambio de calor y trabajo entre el sistema y los alrededores. Como ejemplo, se puede ver un péndulo sin prisión, se puede revertir el proceso y no va a experimentar cambios en sus estados finales. Asimismo, la expansión y compresión de un gas en cuasiequilibrio, es decir, cuando el gas está en cuasiequilibrio, al expandirse o comprimirse, este va a estar en todo momento en equilibrio y por lo tanto no va a dejar ningún rastro en los alrededores, es decir, no va a haber ni en la expansión ni en la compresión, al estar en el cuasi equilibrio no va a haber ninguna interacción o transferencia de calor o trabajo con los alrededores. Bueno, por su parte, los procesos irreversibles, son aquellos no reversibles. Es decir, los estados finales, al revertirse el proceso, no van a ser los mismos. Todos los procesos que ocurren en la naturaleza son irreversibles. Por ejemplo, una taza de café, una vez que se enfría, al invertirse el proceso, no va a ocurrir, no se va a calentar al recuperar el calor que perdió de los alrededores. Eso no va a pasar. Entonces, por lo tanto, ese proceso es irreversible. Los procesos reversibles como tal son idealizaciones de procesos reales y son importantes porque son fáciles de analizar y sirven como modelos idealizados para comparar con los procesos reales. Es como un límite teórico que marca la eficiencia máxima a la cual pueden operar ciertos dispositivos o procesos reales. Los ingenieros están interesados en procesos reversibles porque aquellos dispositivos que producen trabajo como motores de automóviles, turbinas o vapor, estos van a producir el máximo trabajo cuando operan como proceso reversible. Y por su parte, los dispositivos que consumen trabajo, tales como compresores, ventiladores y bombas, van a consumir el mínimo de trabajo cuando el proceso es reversible y van a tener, por ejemplo, menos consumo de trabajo cuando son reversibles en comparación a los irreversibles. Entonces, básicamente, van a consumir, por ejemplo, las bombas van a requerir menos energía eléctrica para su operación y por lo tanto se prefieren en la ingeniería. Los procesos reversibles pueden ser considerados como límites teóricos para los irreversibles. Entonces esto quiere decir que si se analizó algún proceso reversible y se tiene, por ejemplo, una eficiencia de un dispositivo cuando opera a un proceso reversible,
entonces su eficiencia del proceso reversible va a ser la eficiencia máxima a la cual puede operar un equipo o un proceso que experimente que sea de la realidad. Entonces un proceso real nunca va a tener una eficiencia mayor que un proceso reversible. Entonces algunos procesos son más irreversibles que otros. Quizás no se vaya a tener un proceso reversible, pero sí se puede aproximar para que opere de la mejor manera desde el punto de vista de máquinas en la ingeniería. Las irreversibilidades son esos factores que causan que un proceso sea irreversible, como por ejemplo la fricción, la expansión libre, el mezclado de dos fluidos, la resistencia eléctrica, reacciones químicas. Entonces, un proceso reversible obviamente no va a incluir ninguna de estas irreversibilidades. Como ejemplo de irreversibilidades, analizaremos esta figura en el cual es un sistema cilindro-émbolo. Entonces consideremos el flujo en ese sentido, una compresión. Entonces se va a comprimir ese sistema. Entonces el émbolo y el cilindro van a tener una fricción, y esa fricción es una fuerza que se opone al movimiento del émbolo y el cilindro. Entonces vencer esas fuerzas de fricción requieren algo de trabajo adicional. Entonces hay que suministrarle un trabajo adicional o un trabajo para vencer esa fuerza de fricción que se opone al movimiento. Ese trabajo como tal se va a convertir en calor en la interfase en el sistema, y esto va a elevar la temperatura de esa interfase. Ahora, si se hace el proceso inverso, se va a obtener el mismo, se puede llegar al mismo punto de origen de donde inició la compresión, pero ese calor que se perdió para vencer esas fuerzas de fricción que incrementaron la temperatura, eso no va a hacer que el proceso inverso no va a hacer que ese calor se enfríe ese gas o esa interfase del sistema. Entonces, por lo tanto, esa fricción es una irreversibilidad. Ahora, los procesos reversibles se pueden categorizar como procesos internamente reversibles, que son aquellos en los que no ocurre irreversibilidades dentro de la frontera del sistema durante el proceso. Los externamente reversibles son aquellos en los que no ocurren irreversibilidades fuera de las fronteras del sistema durante el proceso. Y los procesos totalmente reversibles o simplemente reversibles son aquellos que no presentan irreversibilidades dentro del sistema ni en los alrededores durante el proceso. La máquina térmica teórica que opera en el ciclo de Carnot se llama máquina térmica de Carnot. Esta es una máquina teórica reversible, opera en el ciclo de Carnot, y este ciclo de Carnot está compuesto por 4 procesos reversibles donde se eliminan las irreversibilidades, y este ciclo es posible llevarse a cabo en un sistema cerrado o de flujo estacionario. Entonces,
Ese ciclo de Carnot permite definir las máquinas térmicas de Carnot donde no hay irreversibilidades. Estas máquinas térmicas de Carnot proporcionan las eficiencias o los límites teóricos de eficiencia que pueden alcanzar las máquinas reales. Y estos 4 procesos son estos que se muestran de manera muy somera en este esquema de acuerdo al libro de Senge. Entonces, el primer proceso, que es el cambio del estado 1 al 2, es un proceso de expansión isotérmica reversible. Entonces, básicamente hay un gas en un sistema cilindro-émbolo que está en el estado 1 inicial a una temperatura H. Entonces, este se expande de manera isotérmica y al expandirse el estado 1 al 2 va a disminuir su temperatura, y para que se mantenga constante y se eliminen esas irreversibilidades a través de una fuente de energía a temperatura sub H, se le va a transferir un calor sub H para que la temperatura permanezca constante en esta parte del proceso, del estado 1 al 2. Luego, del estado 2 al 3, se coloca un aislamiento, es decir, es un proceso adiabático donde no hay transferencia o intercambio de calor entre el sistema y el medio, y lo que se va a hacer es que se va a expandir ese gas adiabáticamente, y por lo tanto al expandirse ese gas va a cambiar, la temperatura va a ser un poco más baja. Luego la tercera parte del proceso, de 3 a 4, hay una compresión isotérmica de 3 a 4. Entonces lo que se va a buscar es mantener esa temperatura constante. Al comprimirse, ese gas va a ganar temperatura. Sin embargo, como se quitó el aislamiento, se va a liberar ese calor o esa tasa que ganó el sistema por temperatura, se va a desechar a un sumidero. Por eso se quita el aislamiento. Y finalmente en el proceso va a ocurrir, para pasar de 4 a la parte inicial, se va a colocar entonces, como el sistema se encuentra a una temperatura baja T sub L, entonces lo que se va a hacer es colocar un aislamiento y comprimir ese gas hasta que la temperatura del gas pase de T sub L a T sub H, que es la misma temperatura al inicial, y ahí se cierra el ciclo, en donde los estados iniciales y finales van a ser idénticos. En este esquema, estos 4 procesos se pueden resumir en este ciclo de 1 a 2, 3 a 4, las expansiones y las compresiones. Se puede ver en este diagrama P versus B, y este es el ciclo de Carnot con cada uno de los 4 componentes. Existen 2 principios de Carnot muy conocidos. Se van a ilustrar con esta figura. Entonces el primer principio es que la eficiencia de una máquina térmica irreversible es siempre menor que la eficiencia de una máquina reversible que opera entre los dos mismos depósitos. Entonces, por ejemplo, hay 2 depósitos, un depósito de alta temperatura y otro depósito de baja temperatura. Tenemos entonces una máquina 1, máquina térmica 1, que es irreversible, una máquina térmica 2 que es reversible. Entonces, la eficiencia de una máquina, de la máquina 1, que es la irreversible, siempre va a ser menor que la 2, que es reversible.
si operan en los mismos depósitos de temperatura, tanto de la alta temperatura como de la baja temperatura. El otro principio es que las eficiencias de las máquinas térmicas reversibles que operan entre los dos mismos depósitos son las mismas. Entonces, si se tienen dos depósitos, el de alta temperatura y el de baja temperatura, y la máquina térmica 2 y la máquina térmica 3 son reversibles, es decir, no ocurre ninguna irreversibilidad, entonces las eficiencias de esas máquinas térmicas van a ser las mismas. Esa máquina térmica de Carnot que opera en el ciclo reversible de Carnot, es decir, es un proceso en el cual no hay irreversibilidades. La eficiencia de cualquier máquina térmica se define como, bien sea reversible o irreversible. Entonces, eficiencia térmica es igual a 1 menos el calor rechazado a un depósito de baja temperatura sobre el calor transferido a la máquina térmica desde un depósito de alta temperatura, como ya hemos visto. La eficiencia de una máquina de Carnot o de cualquier máquina térmica reversible, la de Carnot es reversible, entonces sería eficiencia térmica de una máquina reversible es igual a 1 menos la temperatura del depósito de baja temperatura y la temperatura del depósito de alta temperatura. Tanto T sub L y T sub H deben ser expresados en temperatura absoluta. Por ejemplo, Kelvin. Esta relación se denomina eficiencia de Carnot porque la máquina de Carnot es aquella máquina térmica mejor conocida. Y esta eficiencia de una máquina reversible es la eficiencia máxima que puede tener una máquina térmica que opera entre dos depósitos a temperaturas T sub L temperatura baja y T sub H temperatura de la fuente alta. La máquina térmica de Carnot es la más eficiente de todas las máquinas que operan entre los mismos depósitos. Por ejemplo, acá se tiene un depósito de alta temperatura de 1000 Kelvin y un depósito donde se desecha el calor, es decir, un depósito de baja temperatura de 300 Kelvin. Se tiene que la máquina térmica de Carnot, la eficiencia es de 80%. Entonces, esa máquina es la que va a tener mayor eficiencia en comparación a otras máquinas que operen bajo esos dos depósitos con los mismos valores. Es decir, una temperatura alta de 1000 Kelvin y una temperatura baja de 300 Kelvin. Una máquina térmica real no puede alcanzar la máxima eficiencia teórica que se obtiene a través de la máquina térmica porque en la vida real, en los procesos reales, es imposible que no haya irreversibilidades en ese proceso real. Entonces esos procesos reales que tienen irreversibilidades van a disminuir eficiencia y van a ser por ende menor que la que se obtiene con la máquina térmica de Carnot. Las eficiencias térmicas de las máquinas reales irreversibles se pueden comparar mediante esta relación. Entonces tiene que una eficiencia de una máquina térmica real, si es menor que la térmica reversible, es decir, la de Carnot, entonces se trata de una máquina térmica irreversible. Si la eficiencia de una máquina térmica real es igual a la eficiencia de la térmica reversible o la de Carnot,
Se trata entonces de una máquina térmica reversible. Y si la eficiencia térmica de una máquina real es mayor que la eficiencia térmica de una máquina reversible como la de Carnot, se trata entonces de una máquina que es imposible encontrarla en la actualidad o en el mundo. No es posible una máquina térmica que tenga una eficiencia mayor a la de una máquina térmica reversible, es decir, una máquina térmica real que tenga irreversibilidad nunca va a ser mayor a una máquina térmica reversible como la de Carnot. Eso es imposible. Ninguna máquina térmica puede tener una mayor, como se ha dicho, una mayor eficiencia que una máquina térmica reversible cuando operan en los mismos depósitos de temperatura, tanto el depósito de alta temperatura como el de baja temperatura. Entonces, hay tres máquinas. Una máquina térmica reversible, si la eficiencia de una máquina de Carnot, por ejemplo, es del 70%, una irreversible siempre va a ser menor, el 45% es menor que 70%. Entonces, si es posible esa máquina real, una máquina térmica real irreversible. Y si de entre dos depósitos hay otra máquina térmica que tenga una eficiencia de 80% que es mayor que esta reversible, eso no puede ocurrir si trabajan en los mismos depósitos de temperatura. Dos preguntas para analizar. ¿Cómo maximizar la eficiencia de una máquina térmica de Carnot? ¿Cómo se podría maximizar eso para que analicen? Y por otro lado, ¿cómo se podría maximizar la eficiencia de una máquina térmica real? Es decir, aquella que cuenta con irreversibilidades durante sus procesos. Ahora analizaremos este ejemplo del libro de Zengel, el análisis de una máquina térmica de Carnot. El enunciado es: una máquina térmica de Carnot, como la mostrada en la figura, recibe 500 kJ de calor por ciclo desde una fuente de alta temperatura a 652 grados Celsius y rechaza calor hacia un sumidero de baja temperatura a 30 grados Celsius. Determine A. La eficiencia térmica de esta máquina de Carnot y B. La cantidad de calor rechazada por ciclo hacia el sumidero. Entonces acá está el esquema. Hay una máquina térmica de Carnot. Recibe calor 500 kJ del depósito de alta temperatura que está operando a 600 o que tiene una temperatura alta que es 652 grados Celsius. Gran parte convierte en trabajo y otra parte lo rechaza hacia el depósito de baja temperatura que está a una temperatura de 30 grados Celsius. Entonces, la máquina térmica de Carnot es reversible, es decir, no ocurre ninguna irreversibilidad durante el proceso. Entonces, la eficiencia de una máquina térmica reversible o de Carnot o cualquier otra máquina térmica reversible es igual a 1 menos la temperatura del depósito de baja temperatura sobre T sub H, que es la temperatura del depósito de alta temperatura. Entonces va a ser 1 menos la temperatura del depósito de baja temperatura es 30 grados Celsius. Como hay que trabajar en grados, en Kelvin, hay que sumarle 273. Y la temperatura, que es T sub H, la temperatura del depósito de alta temperatura, es 652 grados Celsius, se le suma también 273 y la eficiencia es 0.672 multiplicado por 100 da 67.2%, y esto quiere decir que esa máquina térmica de Carnot está convirtiendo el 67.2% el calor que recibe estos 500 kJ. Ese 67 puntos de esos 500 lo está convirtiendo en trabajo. Si se va a trabajar con otra máquina en estas mismas condiciones de temperatura, no va a poder tener una eficiencia mayor que la de
la máquina térmica de Carnot, y ese es de hecho el límite teórico, es decir, las máquinas reales no se van a comparar con el 100% de eficiencia, porque eso no va a ocurrir, sino se va a comparar con las máquinas reversibles, que van a ser el límite teórico 67.2 para estas condiciones. En el inciso B es la cantidad de calor rechazada, que es la cantidad de calor, esta cantidad de calor que se rechaza hacia el depósito de baja temperatura, el cual no es un depósito que no va a cambiar su temperatura por ese rechazo de calor. Entonces se tienen los datos que el calor que entra a la máquina reversible es 500 kilojoules, calor que se le está suministrando a esa máquina térmica a través de el depósito de alta temperatura. La temperatura baja es, el depósito de temperatura baja es 30 grados Celsius más 273 más 273 son 303 Kelvin. La temperatura del depósito a alta temperatura es 652 grados Celsius más 273 da 925 Kelvin. Entonces hay que hallar ese caudal, ese calor de rechazo reversible. Entonces, para ello hay dos ecuaciones. La primera es la eficiencia térmica para una máquina térmica reversible, y también se tiene otra ecuación que es la eficiencia térmica para una máquina reversible o irreversible. Entonces esas dos eficiencias, si se trata de una máquina reversible, entonces serían iguales. Entonces, como son iguales para máquinas térmicas reversibles, porque las dos aplican para máquinas térmicas reversibles, pero esta última aplica tanto para irreversible como reversible, pero esta no aplica para irreversibles. Entonces, como se trata de máquina reversible, entonces las dos ecuaciones pueden aplicar. Entonces son iguales, se igualan entonces los lados derechos de la ecuación, estos dos lados se igualan, que son los que se van a tener acá. 1 menos T sub L sobre H, que es esta ecuación, y esta ecuación es esta. Entonces se simplifica. Este 1 que suma y este 1 que suma, este podría restar el 1 y se cancelan. 1 menos 1 es 0. Entonces este menos 1 se multiplica toda la ecuación por menos 1. Y entonces los términos van a quedar positivos. Entonces, como el calor de desecho se trata de una máquina térmica reversible, se coloca el Q sub L reversible, asimismo con el calor que se le transfiere a esa máquina térmica reversible pasa a Q sub H reversible. Ahora simplemente se despeja el calor de rechazo de esa máquina reversible. Entonces va a ser T sub L sobre T sub H, y este Q sub H que está dividiendo pasaría a multiplicar. Simplemente reemplazamos la temperatura del depósito de baja temperatura es 303 Kelvin, la temperatura del depósito de alta temperatura es 925, y ese calor que se le está suministrando a la máquina térmica es de 500 kilojoules. Entonces ese calor desechado es igual a 163.7 kilojoules. Y esto quiere decir que la máquina térmica de Carnot, de los 500 kilojoules que recibe el depósito de alta temperatura, está rechazando 163.7 kilojoules al sumidero de temperatura baja, que está a 30 grados Celsius. Ahora bien, la calidad de energía puede verse en este esquema, donde hay una máquina, por ejemplo, térmica reversible con una eficiencia, está entre dos depósitos, un depósito de alta temperatura y un depósito de baja temperatura. Entonces, ese depósito de baja temperatura, como depende de ese sumidero, el cual no va a cambiar significativamente su temperatura si se rechaza calor hacia ella,
Sin embargo, acá se ve que si esta temperatura, la temperatura, por ejemplo, del depósito de alta temperatura, a medida que es mayor, va a tener más eficiencia si el calor de desecho lo está eliminando hacia ese depósito de baja temperatura. Entonces, estos datos muestran que la energía tiene calidad y cantidad, una calidad asociada a esos depósitos de temperatura, pero también tiene una, una eficiencia, es decir, qué tanto de esa energía que se le está transfiriendo a la máquina térmica en forma de calor, qué tanto lo están convirtiendo en trabajo. Entonces, por ejemplo, una temperatura de 925 kelvins en el mismo sumidero es 67.2%, pero una temperatura de 500, por ejemplo, en el mismo sumidero a una temperatura de 300 kelvin es 39.4%. Entonces acá se ve que hay una calidad asociada a esa energía. Entonces, a mayor temperatura, más se puede convertir ese calor en trabajo. Por lo tanto, a mayor temperatura va a tener mayor calidad de la energía. La calidad y cantidad o calidad en la vida diaria, entonces se tiene que la cantidad de energía se conserva, la calidad no. Hay que evaluar qué tanta calidad tiene. Entonces, una unidad de energía de alta calidad puede ser más útil o más valiosa que 3 de baja calidad. Por ejemplo, para ingenieros de una central eléctrica es más útil o es de mayor interés una cantidad, digamos, finita, pequeña, de energía a una temperatura alta. Para ellos es más atractivo para convertir esa temperatura alta en energía eléctrica que los depósitos, por ejemplo, de energía que almacenan los océanos en climas tropicales. Esos océanos tienen mucha energía que almacenan, pero esa energía, como está a baja temperatura, no le va a ser útil para por lo menos este sistema de central eléctrica, para convertir esa energía en electricidad. Entonces es más atractivo la poca energía que se tiene en una central eléctrica que mucha energía almacenada en los océanos de climas tropicales que están a baja temperatura. Es decir, mucha energía pero está a baja temperatura, la cual no va a ser útil o no va a ser de interés para la conversión de energía de calor a electricidad. En la vida real vemos el caso de lo que es la calidad. Por ejemplo, dos estudiantes, consideremos a Andy y a Wendy. Andy tiene 10 amigos de fiestas, solamente son amigos cuando hay fiestas y cuando ella las necesita, o Andy necesita sus 10 amigos para cosas importantes de su vida, nunca están. Y ahora consideremos a Wendy. Wendy tiene 5 amigos incondicionales que están en las buenas y en las malas. Entonces, ¿quién tiene más amigos, Andy o Wendy? Pues dependiendo de cómo se analice. Si analizamos la primera ley, Andy tiene 10 amigos, tiene más cantidad de amigos. Pero desde la segunda ley, que es importante para estos procesos, por ejemplo, de conversión de energía, de otros, y también que se relacionan en la vida real, pues desde la segunda ley, Wendy tiene más amigos, o tiene amigos, sí, tienen verdaderos amigos, amigos de calidad. Entonces, 5 amigos incondicionales de calidad es mejor que 10 amigos que realmente no son amigos, sino solo son compañeros de fiestas. Con este ejemplo culminamos esta unidad relacionada con la segunda ley
de la termodinámica.